Muy buen día. Eh, Mi nombre es Marco Aurelio Nuño Maganda y yo vengo a exponer el siguiente proyecto en el Congreso Internacional, el tercer Congreso Internacional y 10º Congreso Nacional de Tecnologías en la Educación. El título de mi ponencia es Sistema de Análisis de Asistencia a Clases en Línea. Los coautores de este artículo es el doctor Jorge Arturo Hernández Almazán, el doctor Yair Hernández Miel y el doctor Said Polanco Martagón. A todos nosotros pertenecemos o somos profesores de tiempo completo de la Universidad Politécnica de Victoria. Y nosotros, en mi caso particular, yo soy el doctor Marco Aurelio Maganda y soy quien va a llevar a cabo esta exposición. Bueno, les puedo comentar que el contenido de la exposición es el siguiente. Bueno, vamos a tener una introducción, vamos a hablar de un poco del trabajo relacionado, la problemática, la solución propuesta, los resultados y las conclusiones. Entonces, bueno, a manera de introducción les puedo decir que actualmente la pandemia de COVID pues involucra varios desafíos en la enseñanza, el aprendizaje de diferentes tecnologías a las que los profesores no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Y desde luego esto pues se ve mucho más evidente en niveles más básicos. Un punto importante pues para los profesores es conocer pues qué tanto los estudiantes atienden a las clases en línea. Entonces, pues para esto pues existen o es necesario desarrollar algunas herramientas especiales. Y luego también otro punto importante es importante quiénes, durante una sesión en línea, quiénes están activos a lo largo de toda la sesión y quiénes solo se presentan al inicio y quiénes solamente ingresan al final. Entonces, para esto pues es necesario desarrollar ciertas herramientas como la que yo voy a exponer en esta ponencia. Entonces, bueno, a manera de trabajo relacionado, lo que puedo decir que hay estudios que muestran una relación entre la asistencia a clase y el desempeño de los estudiantes en el entorno académico. Desde luego, se asume que para que el estudiante pueda tener pues una buena nota, pues debe tener un porcentaje importante de asistencias en clase. Esto, bueno, se ha mermado durante la pandemia, o sea, no ha sido pues una constante, sobre todo también por muchos factores locales, ¿verdad? Entre ellos que los estudiantes foráneos, los estudiantes que no tienen una debida conexión a Internet, etcétera. Entonces, pues principalmente existen sistemas que detectan la asistencia, pero esos están enfocados a clases presenciales. Entonces, algunos de estos sistemas están basados en tecnologías como el NFC, incluso algunos con radiofrecuencia, y hay otros que están enfocados también a clases presenciales, a determinar la asistencia mediante el análisis de imágenes. Esto, pues a final de cuentas, vamos a ver que estos sistemas, al migrar todo el aprendizaje a plataformas online, pues muchos de estos sistemas ya no se pueden detectar, aunque por ahí hay un artículo en el que abarcan que precisamente hacen un pase de lista de clases no presenciales, pero para esto pues involucra que todos los estudiantes abran su cámara e incluso pues aplicar, hacer un poco complejo el sistema, lo cual no necesariamente es deseable en un entorno con capacidades limitadas, ¿no? Entonces, cuando estos sistemas pues pues permiten hacer el pase de lista automático, muchos requieren de una cantidad de recursos importante que no necesariamente el docente o los alumnos tienen a su disposición. Entonces, pues la problemática o algo que yo me he enfrentado y que varios docentes nos hemos enfrentado es pues el pase de asistencia, ¿verdad? Algo que nos solicitan pues las autoridades, que pues nosotros estamos pasando un informe con aquellos estudiantes que tienen baja asistencia para pues estar viendo de qué manera se les puede apoyar, pero yo lo que he visto a nivel básico es que muchos estudiantes pues tienen el método tradicional de pase de lista, es decir, inician la sesión y empiezan con el clásico pase de lista y llevan el registro de esa asistencia a mano, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros proponemos es el uso de, algunos emplean una aplicación que específica del navegador en la cual yo con un clic, pues obtengo el pase de lista individual. Entonces, esto nos lleva a otro problema, o sea,
Imaginen, del lado derecho yo tengo mi horario de actividades donde yo tengo pues diferentes clases que yo imparto, y para una de esas clases, para cada una de esas clases yo genero por lo menos algunos eventos de asistencia, y entonces esto lo que me lleva es que tengo que procesar una gran cantidad de archivos de hojas de cálculo. Entonces esto al final de cuentas pues se vuelve pues un problema, ¿no? Porque al final de cuentas, como yo sé quiénes son los estudiantes que asistieron a una determinada clase, entonces tengo que procesar un montón de archivos para determinar o para obtener ese concentrado. Entonces, lo que nosotros proponemos en este proyecto, pues es pues una solución en el cual pues tenemos una aplicación de escritorio que le permite al docente, primero, pues capturar su horario, ¿verdad? Todo este horario que yo puse en esta diapositiva, pues el docente lo debería de poder capturar. Luego, también especificar la ubicación de estas hojas de cálculo para posterior análisis, y también pues visualizar las estadísticas y generar informes, ¿verdad? Y aquí pues un poco de la aplicación que nosotros desarrollamos, utilizamos el lenguaje de programación Python, utilizando la librería gráfica PyQt5, y entonces, bueno, también involucra pues otros módulos de este sistema, como por ejemplo la captura del horario de clase, en donde el profesor pues debería de dar de alta sus materias, y para cada materia pues seleccionar los intervalos de la semana en el cual pues tiene asignados a una asignatura en particular. También otra funcionalidad que debería haber es agregar los nombres de los estudiantes para cada clase. Esto puede ser importando una hoja de cálculo o incluso un archivo de texto. Y luego también pues indicar o cambiar las ubicaciones de las hojas de cálculo, y una funcionalidad adicional es ingresar la calificación final. Esto vamos a ver más adelante qué propósito tiene. Entonces, aquí ya como parte de los resultados, lo que tenemos es que el estudiante, pues el profesor, perdón, va a ir alimentando el sistema, y con esto, conforme va alimentando el sistema, va a ser posible obtener algunos datos relevantes. No necesariamente tiene que ser al final del periodo académico. En este caso aquí, bueno, específicamente para este sistema nosotros probamos procesando, bueno, comparando dos grupos específicamente. Estamos hablando de grupos de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, de la asignatura de Programación Orientada a Objetos que se imparte en séptimo cuatrimestre. ¿Por qué hice esta comparativa? Sí, porque en este caso particular yo soy el docente de esos dos grupos, en donde específicamente el primer grupo es el que tiene el identificador 27608 con 35 estudiantes, y el segundo es el 27614 que tiene 36 estudiantes. En esta diapositiva lo que vemos en la parte inferior pues son las gráficas generadas por el sistema. Aquí en este caso lo que se aprecia en el eje de las Y es el número de pases, número de eventos de asistencia que el profesor pues realizó durante esa sesión. Aquí, bueno, asumiendo que las sesiones, pues hay una fecha asignada para cada sesión. Entonces aquí pues se puede ver que esta distribución de eventos de asistencia pues puede ser, no necesariamente es la misma para todas las fechas, pero sí es deseable que por lo menos exista uno. De hecho, hay algunos casos raros en el que solamente se llevó uno, por lo que generalmente se puede llevar hasta 7 como máximo de eventos de pase de lista. Entonces esto, al final de cuentas, lo único que le cuesta al profesor pues es dar un clic y guardar la hoja de cálculo, y luego el sistema en un posterior paso pues realiza la obtención de todas estas estadísticas. Ahora, también otra estadística que podemos obtener con nuestro sistema es la asistencia a clase por sesión, y para esto se consideran 3 criterios: que haya por lo menos una asistencia del estudiante, que el estudiante tenga por lo menos el 50% de las asistencias, y otro criterio un poco más agresivo es que el estudiante tenga el 80% de las asistencias. En esta gráfica mostramos los dos grupos y vemos precisamente que para cada sesión el porcentaje de asistencias para cada una de esas sesiones. Entonces, aquí, bueno, podemos ver que en el caso de los grupos tienen un comportamiento diferente. En el 608, que es del lado izquierdo,
pues hay incluso sesiones en las que tienen muy pocas faltas, mientras que en el grupo 614, pues esta tendencia pues es rara, ¿verdad? Y además, otro punto aquí es que se puede observar en el caso del grupo 608 cómo el porcentaje de asistencia va decayendo conforme se acerca el final del periodo académico, ¿verdad? Esto, bueno, pues es un fenómeno que también ocurre en las clases presenciales, pero aquí lo estamos viendo de manera gráfica. Otro punto que nosotros podemos obtener con el sistema es una comparativa entre calificación obtenida contra asistencia. Por eso es que esta calificación se captura al final. Aquí vemos igual lo mismo, las dos gráficas, izquierda el grupo 27608, derecha el grupo 27614. Y un punto importante aquí es que no hay una relación directa, por lo menos para este experimento, entre asistencia contra calificación. Podemos ver, por ejemplo, que para el grupo 608, pues incluso hay un outlier, hay un estudiante con muy bajo porcentaje con muy alto, muy baja calificación, pero un alto porcentaje de asistencia. Incluso también puede haber algunos casos en los que hay estudiantes que tienen una alta calificación, pero tienen un bajo porcentaje de asistencia. Entonces, esto al final de cuentas, pues estas estadísticas son posibles gracias al sistema implementado. Ahora, otra cosa que se puede hacer con el sistema implementado es pues obtener estadísticas individuales por estudiante, ¿verdad? Esto también a petición de la parte directiva de mi universidad, de que hay que informar al estudiante en caso de que se reporte que un estudiante tiene baja asistencia, y el estudiante tiene el derecho de solicitar, pues bueno, en qué faltas, en qué fechas he faltado. Entonces, para esto, pues se nos ocurrió incorporarle un reporte al sistema, en donde yo puedo seleccionar el nombre del estudiante, desde luego el grupo en el que está inscrito, y entonces pues establecer una representación tabular con los 3 criterios, ¿verdad? Del lado derecho, pues vemos un caso muy cercano al real, donde hay muy pocas faltas, incluyendo los 3 criterios que especifiqué anteriormente: el número total de clases y el número de clases que cumplen con estos criterios. Del caso del lado derecho vemos un caso más realista, en donde el estudiante pues tiene un menor número de asistencias, y pues esto involucra también incluso para cualquiera de los 3 criterios, ¿verdad? Recuerden que el primer criterio fue que tenga por lo menos una asistencia, un evento de asistencia, mientras que el 2 y el 3 involucran al 50 y al 80% de ese criterio. Y bueno, ya al final, un concentrado tabular, en donde, por ejemplo, se puede a partir de todos los datos de asistencia, se puede saber, bueno, cuántos estudiantes hay. Esta información viene del listado de estudiantes, las sesiones de clase, que estos vienen de la configuración que el profesor da cuando inicia a usar el sistema, cuántas clases por semana, cuántas clases hay por curso, hablando de sesiones individuales, cuántas clases netas hay por curso, quitando días festivos, cuántas sesiones hay sin registro de asistencia, que esto no debería haber ninguna sesión sin registro de asistencia, o también el registro de asistencias a lo largo aquí tomando el total de todo el curso, el número de clases promedio, que es aquí precisamente de registros de asistencia por clase promedio, también cuál es el mínimo y cuál es el máximo de registros de asistencia a clases. En ambos casos aquí, pues ambos grupos se parecen estos indicadores. Y bueno, ya para concluir, pues el sistema propuesto pues es una herramienta fundamental para que el docente pues conozca el comportamiento de la asistencia de los estudiantes a su clase. Entonces, posiblemente pues nosotros, más que concentrar estos números, pues la idea es un poco pues tener una herramienta que nos permita pues conocer aquellos casos a los que podemos apoyar. Desde luego también pues este sistema está orientado a aquellos sistemas educativos que tienen una infraestructura con conectividad limitada, y también, bueno, las estadísticas pues nos permitirán como docentes incorporar ciertas estrategias para el seguimiento académico de los estudiantes, en particular en aquellos lugares donde todavía seguimos en este esquema en línea, o donde en algún momento dado vamos a entrar a un esquema híbrido. Entonces, pues
Este es el final de mi presentación. Agradezco el favor de su atención y pues quedo en espera de cualquier pregunta que los asistentes tengan o los oyentes de esta ponencia puedan hacerme a través de los medios que el Congreso defina como adecuados. Buen día.